Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos los fundadores y líderes Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio, es una bendición el poder llegar con una palabra cristocéntrica, sin añadiduras, sin aditivos, sin preservantes, sin colorante. Jesucristo 100%, un mensaje para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia. Y el tema de hoy es limpios, cercanos y nuevos. Así como escuchó, limpios, cercanos y nuevos. Estamos celebrando, yo diría, la fiesta o la celebración más importante de nuestra fe en Cristo, que es la resurrección. Sí, ciertamente no sabemos exactamente el día, el mundo ha decidido celebrarlo en este día, en esta semana. Nosotros sabemos que ciertamente los únicos santos son aquellos que han recibido a Jesucristo, porque cuando aceptamos a Jesucristo y creemos que Él es Dios, que es quien se hizo hombre y vino a la tierra para redimirnos, para salvarnos, ocurre un milagro maravilloso que somos trasladados del reino de tiniebla al reino de la luz. Somos sacados de Adán y colocados en Cristo y somos hechos santos. En realidad los santos son aquellas personas que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han sido santificados. ¿Y por qué somos santos? Porque al nacer de nuevo fuimos colocados en el santo. ¿Y quién es el santo? Jesucristo. Sí, hemos sido justificados, fuimos colocados en el justo. Hemos sido hechos hijos porque nos colocaron en el Hijo. Y por eso celebramos, porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, no tuviese sentido. Él resucitó. Ninguno de estos hombres, como Confucio, Mahoma, en fin, Buda, tantos vinieron hablando cosas espirituales muy interesantes, pero ninguno de ellos resucitó. Nuestro Señor resucitó y para eso tenemos más que suficiente evidencias y sobre todo muchas personas que damos testimonio de que Jesucristo ahora vive en nosotros. En el día de hoy queremos compartir unas verdades transformadoras que es importante que entendamos para que no nos roben. Porque recuérdense que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y la verdad es la verdad y no se puede mezclar con ninguna mentira. Y sin embargo, pues sabemos que el hombre ha creado muchos sistemas de engaño, sistemas ¿para qué? Para robar esas verdades. Vamos a estar compartiendo tres verdades poderosas de por qué la resurrección es tan importante y necesaria que la entendamos lo que sucedió. Hemos sido resucitados en una nueva criatura al nacer de nuevo. Entendemos que seguimos viviendo en este cuerpo y a veces las personas cuando nos ven dicen, pues sí, yo te conozco, crecimos juntos, tuvimos estas experiencias, jugamos cuando niños, etcétera, y de repente hay una cantidad de recuerdos, una cantidad de fotos, de videos, pero tú te haces una pregunta y dices, en realidad sí, es ciertamente. Yo soy esa persona, pero esa persona ya no existe, esa persona murió, porque la palabra dice que cuando aceptamos a Cristo, somos crucificados juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él, somos bautizados en su muerte. Ese es el verdadero bautismo. Por eso dice que el que cree y es bautizado, es decir, el que cree y ha nacido de nuevo. Ahí no está refiriéndose a ningún bautismo en agua, lo que es una celebración de lo que pasó espiritualmente. Se refiere al bautismo en su muerte y resucitados en una nueva criatura. Entonces Él es el camino ¿a qué? A morir, el camino a ser sepultado, el camino a resucitar. Y eso fue lo que sucedió. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, la palabra dice, fíjese bien, que fuimos limpiados totalmente, estamos limpios, estamos como ese bebito que acaba de nacer. Ese bebito no tiene pasado, ese niño que nació no tiene pasado, su pasado fue totalmente borrado, quitado, los pecados fueron quitados, los pasados, presentes y futuros. Y es una gran mentira del enemigo que le ha hecho creer a muchos cristianos que han nacido de nuevo que su perdón es algo progresivo, que constantemente tienen que estar pidiendo perdón a Dios, que constantemente tienen que estar arrepintiéndose y ofreciendo sacrificios de arrepentimiento para que Dios vea que ciertamente estamos arrepentidos. Escúcheme bien, no estoy hablando que el arrepentimiento sea incorrecto.
Es más, el arrepentimiento es muy bueno, pero es para los vivos cuando tú has nacido de nuevo. Tú te arrepientes ¿de qué? De no comportarte como lo que eres. Te arrepientes de qué? De estar dándole lugar a tu carne para no manifestar la vida nueva que tienes ahora. Entonces, el arrepentimiento, en realidad el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de nuestra forma de pensar. Y eso ocurre con la transformación, pero ya espiritualmente tú y yo hemos sido perdonados. Perdonados. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? La religión te mete condenación, te mete culpabilidad para que constantemente estés tratando de alcanzar el favor de Dios, estés tratando de alcanzar el perdón de Dios. Y te prometo, Dios, que no lo voy a hacer otra vez. Y te prometo, Dios. Y resulta que por mucho que nosotros ofrezcamos sacrificios para Él, de nuestro arrepentimiento, de pedirle perdón, solo se soluciona de una manera. Y mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10. ¿Por qué? Porque para aquellos que han aceptado a Jesucristo y hemos nacido de nuevo, fue un solo acto que cambió nuestra vida radicalmente y nos limpió para siempre. Ya tú y yo no podemos estar más limpios de lo que estamos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice así: Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Exactamente, ¿qué quiere decir? Por la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Él ofreció su cuerpo para que tengamos vida eterna. Él ofreció su sangre para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, si ya Dios resolvió esa cuenta, si ya Dios resolvió esa deuda, ¿por qué sigues permitiendo que el enemigo te llene de condenación? Si tú naciste de nuevo, el problema que tú tienes no es ese, el problema es de identidad, el problema es de alimentación. Si no te alimentas de una palabra sana, no vas a ser sanado en tu forma de pensar. Tú eres un hijo de Dios, ya espiritualmente fuimos hechos santos, estamos limpios, hemos sido perfeccionados por una ofrenda, no por nada que tú hayas hecho, por nada que yo haya hecho. Es por gracia, Él lo hizo todo por amor a nosotros. Ya fue hecho, ¿sí? Ya fue hecho. Ya tú no puedes estar más limpio de lo que tú estás. No importa cómo tú te sientas. De repente te sientes sucio porque el enemigo te hace sentir sucio. De repente te sientes sucio porque el enemigo, quien te ha engañado y te ha hecho creer que tú eres tu carne, cuando tú no eres tu carne, tú eres una nueva creación en Cristo y que ahora necesitas alimentarte correctamente de una palabra sana, de la palabra del nuevo pacto. Porque si sigues comiendo religión, la religión trae esas toxinas, la toxina de la condenación, la toxina de la culpabilidad, la toxina de que tienes que seguir tratando de hacerlo mejor, cuando en realidad hay algo muchísimo mejor que ahora es Él viviendo en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto y por qué? Porque el Señor le escribe a los creyentes hebreos, a los judíos creyentes, porque ellos estaban batallando, ellos batallaban mucho porque aún seguían atados a los estatutos y los mandamientos, no se podían soltar fácilmente. Con el antiguo pacto seguían ellos que tenían que hacer esto y lo otro, y eso te llena de culpabilidad, porque eso nos coloca en una posición de que ahora tenemos que probarle a Dios, ahora tenemos que hacer cosas para Dios, ahora tenemos que mostrarle cuánto le amamos, ahora voy a hacer esto para que Dios vea cuánto le amo y ahora le voy a servir más, y ahora, cuando eso en realidad tienen que ser frutos de la vida nueva que tenemos ahora en Cristo. Entonces, esa mezcla de la religión con lo nuevo que tenían estos creyentes hebreos, por eso el Señor le habla y te habla a ti, me habla a mí, para que seamos libres, para que entendamos que el Señor nos libertó y que ahora como hijos de Dios, tú y yo no podemos estar más limpios de lo que ya estamos espiritualmente. Y sí entiendo que en tu comportamiento, en mi comportamiento, no hemos alcanzado esa perfección ni la vamos a alcanzar nunca, pero vamos caminando cada día siendo transformados y renovados en nuestra forma de pensar, porque así como va cambiando mi forma de pensar, va cambiando mi forma de sentir, mi forma de actuar, de hablar, de comportarme. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que esas toxinas
de culpabilidad y de condenación penetren en tu alma, haciéndote creer que estás sucio, haciéndote creer que no eres merecedor, haciéndote creer que para alcanzar la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, tienes que hacer sacrificios. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vamos a leerlo. Mira bien. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Exactamente. Entonces, ¿qué era lo que ocurría antiguamente? Era una representación de lo que iba a pasar. Y antiguamente con el pueblo de Israel, Dios había ordenado que se ofrecieran sacrificios constantemente. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Era un asunto temporal. Y se ofrecía un sacrificio anual para el perdón de todos los pecados y constantemente se tenían que estar ofreciendo sacrificios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el asunto del pecado, el asunto de los pecados se resuelve con muerte y con derramamiento de sangre. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por amor a nosotros? Murió por nosotros y derramó su sangre una sola vez. Ya no la sigue derramando, ya no va a seguir muriendo, ya lo hizo. Por eso dice la palabra claramente que con una ofrenda Él ha hecho perfectos. Y algo que está limpio es algo que está perfecto de limpio, no tiene ninguna mancha. En el libro de Hebreos capítulo 10, ahí mismo, en el versículo 11 y 12, estamos yendo por la escritura para que tú veas lo poderoso que es esto y por qué el Señor en la carta a los hebreos hace énfasis en esto. Porque los hebreos, a diferencia de los gentiles, estos judíos batallaban mucho con la culpabilidad y la condenación por la atadura que traían del antiguo pacto. Recuérdese que el Señor le dio un nuevo pacto a ellos y le dijo por medio del profeta: he aquí vendrán días en que yo haré un nuevo pacto, dice el Señor. ¿Con quién? Con ellos. No como el que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, de la cautividad de más de 400 años, sino uno nuevo, que dependía totalmente de Jesucristo. Y ahí es donde estamos nosotros ahora, en Cristo, en esa promesa que Dios le dio a Abraham, que le dijo: y en tu simiente, refiriéndose a Cristo, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones, venezolanos, colombianos, chilenos, canadienses, de todas partes del mundo. Todo el que cree en Cristo recibe esta gran bendición. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjate bien. Los sumos sacerdotes en el antiguo pacto no se podían sentar, tenían que estar de pie. ¿Y quién se sienta? Se sienta uno que ya hizo la obra y descansó. ¿Y qué dice la palabra? Que ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Entonces, no importa los sacrificios que tú hagas. Aquí le está hablando el Señor a estos hebreos, a los judíos que habían nacido de nuevo, diciéndole: mira, no importa qué tanto sacrificio tú hagas, no importa qué tanto tú trates de agradar a Dios. Ya Dios se agradó contigo el día que naciste de nuevo, porque Dios se agradó a partir del momento que tú creíste en Cristo y naciste de nuevo y fuiste hecho una nueva criatura, fuiste hecho hijo de Dios. Amado, aceptado, así como es amado y aceptado un niño cuando nace. Ese niño no tiene que hacer nada para agradar a su papá. Ese niño lo que es una esponja para recibir amor, para recibir aceptación, para recibir alimento, para comenzar a crecer, a desarrollarse. ¿Cómo tú esperas que Dios, es como que una persona, un ser humano espere que su niño recién nacido: demuéstrame cuánto me amas? Ahora, ¿qué vas a hacer para merecer todo lo que yo he hecho por ti? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces los pensamientos religiosos, la mentalidad religiosa? Oh, tienes que demostrarle a Dios cuánto lo ama. Oh, si tú hicieras esto, le demostraras a Dios que lo ama. Y mira, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. ¿Quién es ese? Ese es Satanás, el acusador, el que siempre está constantemente señalándote para que pierdas el enfoque de lo que Cristo hizo por nosotros, que debe ser nuestra celebración todos los días.
nuestra celebración todos los días. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque nosotros aquí en Génesis 1:27 Family somos pura palabra. Queremos que sea la escritura donde tú veas estas verdades que transforman, estas verdades que cambian radicalmente y nos libertan de todas esas mentiras, esa cantidad de mentiras de que tú tienes que estar constantemente limpiándote para Dios, que constantemente tienes que estar demostrándole a Dios. No, tú lo que tienes es que estar disfrutando de la vida que tienes en Cristo, alimentándote correctamente, y la doctrina sana que hace comienza a sanarte, te sana de la condenación, te sana de la culpabilidad, te sana de todas esas cantidades de mentiras. Así es, que lo que vienen es a robar la calidad de vida que el Señor tiene para nosotros, que ya nos dio. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien, entonces, ¿qué pasa si yo aplico esta escritura y la saco fuera de contexto y se la comienzo a aplicar a un creyente en Cristo que nació de nuevo, pero anda caminando en su carne? Entonces digo, no, fulano está en pecado. No, fulano está en su carne. Fulano está alimentando su carne. ¿Por qué? Porque no tiene su espíritu fortalecido. Pero cuando esa persona fortalece su espíritu, su carne se debilita. Entonces ya Cristo pagó por esa persona. Una persona que nació de nuevo no puede estar en pecado, porque si está en pecado está muerto espiritualmente. Pero si nació de nuevo está en Cristo. Y sí, quizás no está haciendo las cosas correctamente por ignorancia, por mala alimentación, por engaño, por mentiras. No sabemos por qué. Pero ya Cristo resolvió este problema. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Cristo pagó, ¿por qué? Pagó por nuestro pecado. ¿A qué se está refiriendo? Cuando habla de pecado, habla de una naturaleza pecaminosa. Las personas no pecan porque ellos practiquen el pecado, sino porque tienen una naturaleza pecaminosa. El que no ha nacido de nuevo, su naturaleza es pecaminosa y va a practicar toda clase y todos los colores de pecados que puedan haber, sea moralista, sea religioso, sea un pervertido o lo que sea, no importa la manifestación que tenga esa naturaleza. Toda la cantidad de manifestaciones pecaminosas que hay dentro de esa naturaleza. Pero cuando esa naturaleza es cambiada y llega a la naturaleza de Dios, y esa naturaleza de Dios se alimenta con la verdad de Dios, no hay otro destino para esa persona sino que producir y manifestar naturalmente, como lo hace un árbol de manzana que da manzana, aquel que está cimentado en Cristo, en el amor de Cristo, en la seguridad de Cristo, va a producir los frutos de vida de Cristo. Así es. No tiene otro destino. Pero si yo le doy condenación, si yo le pongo tareas que hacer para demostrar a Dios, si yo le empiezo a impartir leyes y leyes y leyes y leyes de hombre, ¿sabe lo que voy a hacer? Lo voy a intoxicar, lo voy a confundir, lo voy a llenar de condenación, de culpabilidad, y no va a manifestarse lo que ya está en él. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han nacido de nuevo, ya no hay condenación para ti. La condenación viene por la mentira, la condenación viene por el no conocer la verdad. Por eso dice el Señor, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre en el área que sea, No, fíjate, no es el comer lo que enferma a las personas porque necesitamos comer, es lo que comen lo que enferma a las personas. No es el escuchar porque tenemos que escuchar, es lo que escuchamos. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que ser selectivos tanto con lo que comemos espiritualmente y con lo que comemos también naturalmente. Sí, Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y por siempre. En el antiguo pacto el pecado era castigado con muerte. Y Dios tenía que enviar a su Hijo, ¿para qué? Para que por un sacrificio la paga del pecado era muerte.
La paga del pecado, Dios no te perdona porque tú te arrepientas o llores y llores y llores y llores. No, tiene que haber muerte y derramamiento de sangre. Y eso fue lo que ocurrió una vez. Una vez lo hizo Cristo por amor a nosotros. Una vez y para siempre, dice la palabra. Porque aquel que es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él, es decir, Cristo. Y no puede pecar, hablando de pecado, de muerte espiritual, porque quedaría separado de Dios. Sí, va a seguir errando, va a seguir fallando, porque está en un proceso de crecimiento como lo está cualquier niño que nació y comienza a crecer. Está aprendiendo a caminar, se cae, se levanta, lo levantamos. No somos tan como para ver un niño que está aprendiendo a caminar y porque se cayó le caemos a correazos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño no va a querer caminar nunca, se va a asustar y va a decir, mejor me quedo en el piso, porque si cada vez que intento dar un paso y me caigo me dan 3 correazos, mejor no camino más. Queda traumatizado y hoy en día tenemos personas muy traumatizadas por todos estos conceptos religiosos que no tienen que ver nada con la verdad. Dios es amor, Dios te ama, tú eres su hijo, tú naciste de nuevo. ¿Y cómo tú compruebas que naciste de nuevo? Porque cuando tú haces lo correcto te da gozo y cuando haces lo incorrecto dice, yo no quiero esto, estás batallando, estás buscando ayuda y la ayuda ya la proveyó Dios. En Cristo, en su verdad, en una palabra que te liberta, en una palabra que te alimenta, en una palabra que te sustenta, te fortalece, te enseña, te fortalece en tu identidad en Cristo, para que tengas esa seguridad de quién eres, de cuánto Dios nos ama, con amor eterno. Sí. Qué tremendo, mira lo que dice. Qué tremendo. Entonces, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Entonces, Hebreos 7:27. Vamos a leerlo un momentico. Hebreos 7:27. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Así, exactamente. ¡Wow! Entonces, ¿cuántas veces se ofreció Jesús por amor a nosotros? Una vez. Y para siempre. Para siempre. ¿Qué quiere decir? Que mientras Jesucristo, nuestro Señor, viva, y Él es la vida eterna, nosotros vivimos porque Él vive, nosotros estamos en Él. Dios nos hizo uno con Él. Estamos sumergidos en su amor, así como está un vaso de agua. Cuando usted lo sumerge en el océano, ese vaso no está lleno de agua, está sumergido en agua. Está rebosando en agua y todo lo que le rodea alrededor es agua. No se puede vaciar nunca, está sumergido. Así estamos tú y yo en Cristo. Y todo ese mar es el amor de Dios. Todo ese mar es la gracia de Dios. Así es nuestro Dios y el enemigo siempre se ha encargado de que los cristianos vean a Dios como un Dios que está mirando lo mal que hace y está viendo cómo los va a castigar y está viendo y mira lo que te pasa y ahora. Y ese no es Dios. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza y Dios se duele más, escúchame bien, cuando tú como hijos tomas decisiones y caminos que no debes de tomar. Él lo siente más que tú y que yo, como lo sentiría cualquier padre, que lo que desea es lo mejor para su hijo y lo ve que se está metiendo por caminos y tomando decisiones que no le va a hacer bien. Y ahí está el Señor y te levanta, te recoge, te fortalece, te sana y te dice, yo estoy contigo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si no conocemos la verdad, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir tomando los mismos caminos, vamos a seguir eligiendo de la misma manera. Por eso la transformación, la conversión que tiene que ver en el alma, que tiene que ver con recibir la palabra que comienza a cambiar nuestra forma de pensar y a sacar toda esa religiosidad y toda esa mentalidad que no tiene que ver nada con la verdad de Dios. Entonces, ¿qué otra mentira el enemigo le lanza a los cristianos? ¿Y por qué yo sé esto? Bueno, porque él me las lanza a mí, me las lanzaba a mí, ahora no les funciona, pero al principio le funcionaba mucho, porque él es mentiroso y padre de mentira. Dice, los cristianos a medida que maduran, ¿sí? Y su comportamiento mejora, entonces eso quiere decir que estás bien cerca de Dios,
¿Sí? ¿Por qué? Porque si estás cerca de Dios quiere decir que te puedes alejar de Dios. Entonces, qué mentira tan horrenda el yo pensar, fíjate bien, que puedo estar bien lejos de Dios o más cerca de Dios y que según lo que yo haga me voy a acercar a Dios. Entonces, si estoy haciendo esto y esto, estoy bien cerca de Dios. Y cuando lo dejo de hacer, entonces me alejé de Dios. Entonces quiere decir que eso es una relación bien disfuncional, porque entonces Dios te dice, si no haces esto, esto, esto y esto y esto, te estás alejando de mí. La pregunta es, ¿se puede alejar un cristiano de Dios? ¿Se puede alejar una persona que nació de nuevo de Dios? ¿Cómo te puedes alejar de alguien que está viviendo en ti? ¿Cómo nos podemos alejar de alguien que vino a vivir en nosotros y que está ahí contigo aún cuando hacemos lo correcto o lo incorrecto? Y cuando hacemos lo incorrecto, el Espíritu Santo nos levanta y nos enseña y nos hace sentir y nos dice, eso no es tuyo. Y cuando hacemos lo correcto, nos dice, muy bien, nos fortalece, qué bueno, te da gozo. ¿Cómo te alejas tú cuando Cristo dijo, y vendré a vivir en ellos? Él está viviendo en ti, el Espíritu Santo. Dios no anda entrando y saliendo y llegó y se fue. Y ahora como hiciste esto me voy. Y ahora imagínese usted qué clase de tortura eso es para una persona. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? Entonces no, que si no haces esto, entonces no estás cerca de Dios y entonces te estás alejando de Dios y entonces decimos, no, fulano de tal está alejado de Dios y este está más cerca. ¿Cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo nosotros podemos determinar quién está cerca y quién está lejos? No, si una persona nació de nuevo, estamos en Cristo. Primera de Corintios 6:17, ¿qué dice? Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Exactamente. El que se une a quién, al Señor. ¿Y quién es el que se une al Señor? Aquel que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Cristo en nosotros. Es la fórmula perfecta y secreta de parte de Dios para nosotros los creyentes. Él vino a vivir en nosotros. Fíjese bien, vamos a ir a Colosenses para que vea esto tan maravilloso, para que ya no permitas más que el enemigo te bombardee con esa mentira. Eso es algo torturador. Yo me he encontrado con muchas personas torturadas con esas mentiras. Si estás cerca de Dios, se alejó de Dios. Si estás alejado y ahora te acercaste, pero ahora como estás haciendo esto, ahora estás más cerca. Oh, no, ahora estoy bien cerca, ahora me alejé otra vez. Eso es mentira. Cuando tú naciste de nuevo, si ciertamente naciste de nuevo, ahí está el detalle. Tú no puedes estar más cerca de Dios de lo que puedes estar porque ya Dios está viviendo en ti. Si tú naciste de nuevo, si tú no has nacido de nuevo, es que tú ni siquiera estás lejos de Dios, estás muerto espiritualmente, estás separado, porque Él es la vida. Por eso Cristo vino, ¿para qué? Para devolvernos la vida eterna. Entonces nosotros los creyentes que hemos nacido de nuevo, no podemos estar más cerca de Dios. Dios está en nosotros. Él vino y se acercó a nosotros. Él fue quien dijo, voy a ir a la tierra y voy a tomar forma humana. Y fue Dios, 100% hombre, y compartió nuestra humanidad. ¿Para qué? Para luego darnos de su divinidad. Mira lo que dice Colosenses 1, versículo 26 y 27. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Imagínate. ¿Cristo en dónde? En nosotros. Y entonces quiere decir que cuando yo no ando caminando perfectamente, entonces se fue Cristo de mi vida y ahora tengo que ver qué pirueta o qué maniobra espiritual hago para demostrarle para que me quiero acercar otra vez. Y me acerco y me alejo y me acerco y me alejo. No, pero es que sí. Eso es una locura. Explicarle, claro. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es traer ¿qué? Nuevamente repito, estas mentiras, ¿qué es lo que traen? La toxina de la condenación y la culpabilidad. Entonces, ¿de qué nos libertó el Señor? De todo, pero si nosotros no conocemos la verdad, ese gusanito de condenación, ese gusanito de culpabilidad va a estar ahí constantemente, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la oración de Jesús acá en la tierra cuando estuvo aquí en cuerpo para nosotros? Mira lo que dice Juan 17.
Y esto es algo que debemos de meditar todos los días y Vale. recordarnos cuál fue su oración. Mira lo que le pidió nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, al Padre. Mira lo que dijo. Capítulo 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bingo. ¿Y qué fue lo que se cumplió cuando Él fue a la cruz? Esto. El Señor le dijo, Señor, vamos a ser uno, así como tú y yo somos uno, Padre. Ellos van a ser uno en nosotros y nosotros en ellos. ¿Qué quiere decir? Esto es un misterio de Dios, esto es algo maravilloso que la mente humana no lo puede comprender, pero Cristo y tú es uno, y tú y Cristo es uno. Estamos tan unidos con Él para siempre, eternamente. Eternamente. Gracias, Por Señor. eso el día que tú y yo nacimos de nuevo, nuestra vida cambió radicalmente. Ya no somos los mismos. Antes no veíamos, ahora vemos. Cuando leemos la palabra, cuando vemos eso, nos sentimos identificados. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo dice, no, no, no. Yo tengo que hacerle creer a esta persona que tiene que hacer esto y esto y esto, y le va a meter condenación, le va a meter culpabilidad para neutralizarlo y para que no se manifieste el amor de Dios en su vida, sino para que viva toda una vida trabajando por lo que ya Cristo le proveyó, pero que se sienta bien pesado, bien culpable y bien cargado. Entonces, ya tú y yo no podemos estar más cerca de Dios. Estamos limpios, Gracias, Señor. cercanos. ¿Y cuál es la mentira número 3? Que estamos celebrando que en la resurrección está la victoria. Cristo hizo todo esto por amor a nosotros. Entonces, ¿qué? Que ahora tu corazón es malo. Tenemos un corazón malo que tiene que ser transformado. Tenemos un corazón corrupto. Tenemos un corazón... Esa es la mentira. Esa es la mentira. La mentira es que ahora tu corazón es perverso. Tu corazón es malo. Vamos a ver qué dice la palabra. Porque según la palabra de Dios... Cuando Dios nos hizo de nuevo, nos cambió el corazón y nos puso un corazón ahora compatible con el de Él. Un corazón que quiere lo que Dios quiere. Porque si tú naciste de nuevo, tú quieres lo que Dios quiere. Pero cuando no sabes qué es lo que Dios quiere y el enemigo te ha engañado haciéndote creer que Dios quiere otra cosa que realmente no quiere, terminas confundido, pero la verdad te hace libre. Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, si tú naciste de nuevo, yo nací de nuevo, queremos lo que Dios quiere. Y por eso, cuando no hacemos lo que Dios quiere, pues nos sentimos mal, nos sentimos que eso no es nuestro. Mira lo que dice Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Tremendamente. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar. Que Dios nos dio un corazón nuevo, de paquete. Tenemos un corazón compatible con Dios. Sí, tenemos un corazón obediente. El problema no es tu corazón, te repito, el problema es la carne. Eso que quedó de la antigua naturaleza. Eso que cuando se alimenta toma muchas formas, forma religiosa, forma moralista, forma intelectual, forma corrupta, todas las formas es como una plastilina, es como algo que coge la forma que sea y los colores que sea, pero tu corazón, escúchame bien, es un corazón nuevo. El Señor nos hizo obedientes, somos hijos de obediencia. Somos hijos de obediencia porque nos colocaron en el Hijo obediente que es Cristo. Cristo, la obediencia de Cristo nos contó a nosotros, así como la desobediencia de Adán hizo que todo el mundo quedara separado. Ahora, por causa de uno que fue obediente, Jesucristo nuestro Señor, hemos sido hechos obedientes a una nueva forma de vida y hemos sido, fíjate bien lo que dice la palabra, dice que hemos sido ¿qué? Hemos sido, dice, en el versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, ¿nos libertaron de qué? De el pecado. Entonces aquel que está libre del pecado, ya el pecado no se enseñorea de él. Pero tu carne puede manifestar, ¿sí?, esas obras.
Si le da lugar. Si le das lugar, pero si tú te alimentas correctamente y eres fortalecido espiritualmente, tu carne no te va a ganar nunca, tu carne va a menguar. A la carne hay que debilitarla, desnutrirla, quitarle la comida, y la carne le encanta comer religión, le encanta comer un montón de toxinas y de cosas, porque siente cierta satisfacción en que yo hice esto y ahora hago lo otro, y yo. Esa es la carne, eso no es Cristo. Pero habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que ahora somos siervos, es decir, ¿de qué? De amor, siervos por amor. ¿A qué? A la justicia. ¿Quién es la justicia? De Cristo. Que estamos tan ligados, tan unidos con Él, que lo que queremos, lo mismo que quiere Él, lo queremos nosotros. Lo que le agrada a Él, nos agrada a nosotros. Lo que le desagrada a Él, somos uno. Somos uno, así como en un matrimonio, a medida que pasan los años y uno se va conociendo, prácticamente es uno. Lo mismo que me agrada a mí, le agrada a mi esposa, lo mismo que le agrada a mi esposa, me agrada a mí. Hemos sido hechos uno en Cristo. Y vamos a Gálatas 2:20, y con esto vamos a cerrar esta maravillosa noticia, porque esas 3 mentiras tienen que ser erradicadas de tu vida totalmente. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos limpios, en Cristo estamos en Él, no podemos estar más cerca de lo que ya estamos, y fuimos hechos nuevos de paquete. Tenemos una naturaleza santa, buena y perfecta espiritualmente. Si alguien nos viera espiritualmente cuando nacimos de nuevo y como estás ahora, ¿sabes cómo te va a ver? ¿Cómo te van a ver santo, bueno y perfecto? Porque así es nuestro Padre. Así es el Espíritu que ahora mora en nosotros. Y yo sé que de repente tú te miras y dices, pero es que yo no puedo creer eso, porque mira cómo soy yo. Sí, yo entiendo. Tienes un montón de hábitos que han sido marcados durante años. Tienes una naturaleza carnal que está ahí, que no sabes qué hacer con ella. Pero quiero que sepas que si tú sigues escuchando esta palabra y tú te sigues alimentando de esta palabra, aquí en este ministerio o cualquier otro ministerio que comparta esta palabra, tú vas a ir siendo libertado, y cada vez tu carne va a menguar y no te va a ganar como antes, y tu espíritu va a ser fortalecido y vas a crecer en quien eres, en tu identidad sólida en Cristo, en la herencia que ya tienes y en el ser en ser la influencia que ya Dios preparó para que tú y yo fuéramos. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo estamos en Cristo? Con Cristo he sido crucificado, es decir, esa antigua naturaleza pecaminosa fue crucificada, ya no somos esclavos del pecado. Quedó la carne, que era la antigua manera de actuar y de pensar. Y Dios la dejó ahí. Dios la dejó ahí, ¿por qué? Pero dijo, bástate mi gracia, porque en aquello que tú eres débil yo te perfecciono. Entonces, ¿cómo somos perfeccionados? En la verdad de Dios. Somos alimentados, somos fortalecidos, y la carne tiene que menguar. La carne se desnutre. La carne es mentirosa y te va a decir que necesitas hacer esto y lo otro para agradar a Dios. Ya tú agradaste a Dios el día que naciste de nuevo. La carne te dice tienes que hacer esto y esto y esto y lo otro para que seas limpio, porque estás bien sucio. ¿Cómo te has ensuciado estas 2 semanas? No, el Señor dice ya yo te limpié con una ofrenda y para siempre. La carne te dice tienes que hacer esto para estar cerca de Dios, y mira, te alejaste de Dios. Pero el Señor te dice, no puedes estar más cerca de mí y yo de ti. Yo vine a vivir en ti y estaré ahí contigo para siempre. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo vine a estar contigo cuando haces lo correcto y cuando haces lo incorrecto. De la misma manera que está un padre o una madre con sus hijos cuando hacen lo correcto y lo incorrecto. Están ahí para enseñarlo. Y ahí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para disciplinarnos de la manera correcta, no produciendo dolor. Porque lo que sí trae dolor es caminar en la carne. Lo que trae dolor y consecuencias es darle lugar a la carne. Pero cuando tú te alimentas espiritualmente con esta palabra, tu espíritu va a estar fuerte y cada vez tu carne te va a ganar menos y cada vez vas a caminar más en aquello que ya Dios preparó. La carne nos dice, oh, no, es que todavía te falta porque tu corazón no es bueno. Pero la palabra dice que Dios nos dio un nuevo corazón ahora en Cristo. Y por eso celebramos la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado,
En vano sería todo esto de lo que estamos hablando, pero Cristo resucitó y aquí hay 2 testigos de que Cristo resucitó y hay millones y millones de testigos alrededor del mundo que damos testimonio de que Él resucitó porque Él es la vida, Él es la resurrección. A Él no lo puede detener ni contener la muerte. Él venció a la muerte porque Él es la vida eterna. Él solamente entregó un cuerpo como sacrificio. Nadie puede matar a Dios, Él es la vida. Él entregó un sacrificio perfecto por amor a nosotros. Y hoy en este día tú puedes ser libre totalmente, libre, solo con el creer en Cristo. Gracias. No tienes que hacer ninguna pirueta, ni ninguna maniobra espiritual, ni mostrarle a Dios cuánto lo ama. Pero si tú crees, así como creyó aquel hombre que estaba uno de los ladrones en la cruz, ese hombre no tuvo tiempo de hacer nada, no tuvo tiempo de ir a ninguna iglesia, no tuvo tiempo de recibir ninguna liberación, ni ningún estudio bíblico, no tuvo tiempo de nada. Pero él ahí supo que el que estaba ahí clavado era Dios, era el Cristo. ¿Y sabes qué dijo? Señor, acuérdate de mí. Y en ese momento ese hombre creyó, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Por qué? Porque el creer hace que ocurra ese milagro del nuevo nacimiento. Gracias. Creer que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti y por mí. Creer que Él es Dios quien se hizo hombre. Y creer que solamente por medio de Él hay salvación y vida eterna. Y dile ahí donde estás: Señor, yo creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre y viniste a la tierra a morir por mí. Te doy gracias, Jesús, porque por medio de ese cuerpo que tú entregaste, recibo ahora el regalo de la vida eterna. Y a través de la sangre que derramaste, recibo el perdón de todos mis pecados. Gracias. Hoy nazco de nuevo, me haces una nueva criatura. Me haces santo, bueno y perfecto. Limpio, cercano contigo, uno contigo. Y gracias por el nuevo corazón que me das. Un corazón compatible contigo. Un corazón que anhela y quiere lo mismo que tú quieres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque a partir de ahora tú vives en mí y yo vivo en ti. Gracias por la transformación que traes en mi vida y gracias por revelarme tu verdad cada día. En el nombre de Jesús. Queremos felicitarte por esta decisión que has tomado y darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra. Gracias, Señor. Preciosa familia, verdaderamente, así como dijo Juan cuando vio al Señor, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo. Así es. No lo cubrió, lo quitó. Lo quitó para siempre. Su sangre poderosa. Y todos aquellos que creen son libres. Son libres. ¿Lo crees? Libres, así que dile no a la toxina de la condenación y de la culpabilidad. Gracias, Dios ni te Señor. condena ni te culpa. Dios te ama con amor eterno. Eterno. No te olvides nunca de eso. Cimentado siempre en el amor de Dios. Él te ama. Te ama, te ama, te ama como nadie te podrá amar. Así es, preciosa familia. Bueno, ¡qué bendición! Ahora sí, a celebrar con pleno conocimiento. todos los días. Todos los días. Bueno, fue un gusto compartir con ustedes. Gracias por aquellos que nos escriben, comentan y nos dejan saber cómo esta palabra, estas enseñanzas, estos mensajes están ayudándote en tu vida diaria. Estos fueron los fundadores y líderes de Génesis 1:27 Family, Javier y Carolina Morín. Reciban un abrazo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Bendiciones.